vamos a dar inicio. Entonces, hoy les he preparado algo especial. Es un pequeño resumen de 5 lecciones, yo le he llamado así, ¿no? 5 lecciones sobre gestión de riesgos que no me enseñaron en la universidad, ¿no? Y pues yo hago énfasis en no me enseñaron en la universidad porque lo aprendí en mi vida profesional, ¿no? Entonces, como muchas de las cosas que ustedes seguramente también han aprendido como parte de su experiencia y que lo han aprendido en el día a día haciendo, la universidad, no, yo estudié en una muy buena universidad, tuve esa suerte y pues me enseñaron cosas muy buenas, ¿eh? Pero hay cosas que no me enseñaron. Y que las aprendí y incluso las aprendí como decimos en mi país, con sangre, sudor y lágrimas. Así que bueno, he hecho un pequeño resumen, solamente 5 por razones de tiempo, ¿no? Bueno, vamos con la primera lección. La primera lección yo le he llamado el principio de proporcionalidad, ¿no? Y es muy simple. Dice, mira, a mayor riesgo, mayor necesidad de control. Y viceversa. O sea, nosotros, digamos que podemos tener 4 niveles de riesgos. El riesgo rojo, que es el riesgo más grave, el riesgo naranja, el riesgo amarillo y el riesgo verde, ¿no? No es necesario explicar que el riesgo rojo es el más preocupante y el riesgo verde es el menos preocupante. Muy bien. Entonces, los controles tienen que ser proporcionales a los riesgos. Si yo tengo un riesgo rojo, entonces necesito, y esta expresión es mía, entre comillas, controles rojos. ¿Qué cosas son controles rojos? Son esos controles que tienen que ser muy fuertes para poder mitigar esos riesgos rojos que son los más preocupantes que tiene la organización. Y cuando tengamos riesgos verdes, porque los tenemos, no es necesario ponerle controles rojos a los riesgos verdes. Le vamos a poner controles verdes. Digamos, para usar una expresión coloquial, tenemos que ponerle controlcitos, ¿no? Porque el riesgo no es tan grande y no amerita los componentes de control, que se los he puesto ahí. Primero, recursos, ¿no? O sea, un control, tenemos que tener en cuenta que un control cuesta, ¿ok? Un control cuesta. Entonces, si nosotros, o sea, ¿por qué es bueno poner estos colores a los riesgos y ponerle colores a los controles también? Porque si nosotros vamos a pensar en un color, un control, color rojo, eso nos va a demandar muchos recursos, ¿no? Recursos se refiere a tiempo, sobre todo tiempo, presupuesto especial, ¿no? Gastos adicionales, gastos especiales. Entonces es tiempo, dinero, y algo muy importante que las organizaciones necesitan es energía, digamos, para usar una expresión muy personal, ¿no? Nosotros decimos, cuando algo nos molesta, esto me quita mucha energía, esto me consume energía. Entonces, lo mismo se lo aplicamos a la organización. Las organizaciones necesitan enfoque. Entonces, cuando tú tienes un control que es muy pesado con relación al riesgo, se pierde enfoque, ¿okay? Y además, recordemos que los recursos son limitados. Entonces tenemos que saber distribuirlos y priorizarlos, ¿no? Entonces, los controles requieren recursos. Los controles, es bueno ponerle colores para poder priorizarlos, ¿no? Para saber cuáles son más importantes que otros, para saber cuáles nos ayudan más a alcanzar nuestros objetivos. Y también los colores de los controles nos ayudan porque tenemos autoridades, ¿no? Tenemos jerarquías dentro de la organización, la junta directiva o el consejo de administración, o también la gerencia general, las vicepresidencias, dependiendo de en qué nivel quieras verlo, ¿no? Que necesitan supervisar los controles.
Y obviamente, como hemos dicho, los recursos son limitados, el tiempo es limitado. Entonces, la junta directiva, el comité, las vicepresidencias, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Deberían supervisar aquellos controles, deberían darle prioridad en la supervisión a aquellos controles rojos, porque todos no lo pueden ver. ¿Okay? En la medida en que un control es supervisado, es monitoreado, en la medida en que hay una rendición de cuentas, tenemos mayores probabilidades de que ese control sea eficaz. Y nosotros queremos controles eficaces, sobre todo para los colores rojos. ¿Okay? Porque si no los ponemos bien, o si presentan muchas fallas, estos controles rojos, pues obviamente como están asociados a riesgos que también son rojos, que son elevados, le va a costar caro a la organización. ¿Okay? Entonces, aquí le voy a contar una pequeña historia, y por eso puse un billete de $20. Una vez yo estaba en Costa Rica, y normalmente no llevo moneda local a Costa Rica, porque no estoy mucho tiempo, no estoy muchos días, y pues tomo Uber, el hotel lo pago con tarjeta de crédito, y normalmente casi en cualquier sitio te aceptan tarjeta de crédito, ¿no? Y necesitaba un efectivo, pero algo muy pequeño, unas monedas, para una máquina. Estaba en un centro comercial, y entonces habían 3 bancos en ese centro comercial, un sábado en la tarde. Había un banco A, un banco B, un banco C. El banco A estaba lleno. Sábado en la tarde, lleno, la fila salía hasta afuera. El banco B estaba más o menos. No salía la gente hasta afuera, pero había gente haciendo fila. Y el banco C estaba vacío, pero completamente vacío. Entonces, eh, ¿dónde creen que fui? Claro, obviamente al banco C. Entonces, yo había cambiado en el banco A, ¿no? Entonces conocía más o menos el procedimiento. Es muy simple, en el banco A uno llega a la ventanilla, pone su pasaporte, los dólares que quiere cambiar, y te lo cambian. Entonces llegué al banco C, a la ventanilla, puse $20 solamente quería cambiar. Y pongo mi pasaporte, y me dice, ¿usted es cliente? No. Ah, bueno, tiene que pasar a la plataforma. Como no había nadie, entonces dije, no hay problema, vamos a la plataforma. Llego a la plataforma, ¿no? Le digo, mire, es que quiero cambiar $20. Ah, sí, sí, tengo que registrar. Ah, bueno, muy bien, ya. Eso fue, eso fue una debida diligencia que duró 45 minutos. ¿No? O sea, no tienen idea todo lo que me preguntaron, pero duró 45 minutos. Ya se imaginan cómo estaba yo después de los 45 minutos, ¿no? O sea, después de eso fui y cambié mis $20. Dije, ya no regreso aquí nunca. Pero precisamente el riesgo, digamos, yo entiendo que hay que hacerle diligencia a los clientes, ¿no? Pero el riesgo de un cliente ocasional, y considerando la materialidad, que son $20, no amerita una debida diligencia de 45 minutos, ¿no? Porque había que llenar muchos formularios, hasta de mis familiares, había que, pues, mencionar si mis familiares eran PEP, si no eran PEP, o sea, era una debida diligencia que no era una debida diligencia simplificada, ¿no? Era una debida diligencia normal, o de repente hasta era una debida diligencia, digamos, ampliada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Teníamos un riesgo, en ese ejemplo, teníamos un riesgo verde, ¿no? Porque son $20, ¿sí? O sea, eso eh, eso puede pasar un proceso fast track, ¿ok? Simplemente el cliente pasa por las listas de exclusión, a ver, no está, perfecto, se le cambian los $20, se toma el número de pasaporte, firme aquí, ya listo, ¿no? O sea, son $20. Entonces necesitaba un control verde, pero se le puso un control amarillo, o de repente naranja, o de repente hasta rojo, viendo la proporción, ¿no? Para un riesgo que es verde, ¿no? Entonces,
¿qué pasa? La atención fue muy amable, pero muy inflexible. O sea, la chica de la plataforma fue sumamente inflexible. O sea, recuerdo que necesitaba la dirección exacta mía en Costa Rica, ¿no? O sea, me pidió mi dirección en Panamá. Ah, bueno, esta es ya. Y ahora, si mi dirección en Costa Rica, no, yo estoy de turista. Estoy en el hotel X, le digo. Y me dice, ok, pero necesito la dirección de ese hotel, ¿no? Y bueno, ustedes saben que en Costa Rica las direcciones no, no son muy tradicionales, ¿no? Entonces, yo no sabía cuál era la dirección del hotel, ¿no? Y la anécdota es que yo llamo al hotel de Costa Rica, ¿no? Sí, le digo, me dicen, contesta recepción del Hotel X. Y le digo, mire, es que necesito la dirección, ¿no? Y el muchacho de la recepción le pregunta al otro, oye, ¿cuál es nuestra dirección? O sea, eh, pero, y de hecho, la chica me dijo, si usted no me da la dirección del hotel, no podemos seguir. Y si no podemos seguir, usted no puede cambiar los $20, ¿no? Entonces, con toda la amabilidad del mundo, pues fue muy inflexible. Ese es un ejemplo, ¿no? Que lo cuento anecdóticamente. eh, es un ejemplo de cómo le aplicamos un control rojo a un riesgo verde. Eso es lo que nosotros tenemos que estar monitoreando en nuestras organizaciones para que no estemos haciendo lo mismo y que seamos lo suficientemente eficientes, ¿no? Para ponerle los rojos a, digamos, a las situaciones que merecen controles rojos, ¿no? Porque si no, vamos a perder mucha eficiencia, ¿ok? Entonces, yo estuve la semana pasada en Alemania. Entonces, no, esta semana estuve, esta semana. Entonces, y en Alemania, si tú vas al metro, entonces vas a tomar digamos, una línea local, interna, entre la ciudad. Entonces tú compras tu ticket y te subes al metro. Ya. Si tienes, y no pasas por un punto de control, ¿no? Eh, si tienes la mala, si o alguien no paga, ¿no? Y entonces se le presenta una inspección, le cae una multa tremenda, ¿no? Pero no hay un control de eso, ¿no? En cambio, porque es un riesgo verde, ¿no? Es un riesgo verde, entendiendo la cultura, cómo funcionan las cosas, y además el ticket es, me parece que un euro 70, o sea, digamos, es una cuantía baja, ¿no? Pero si tú te vas, por ejemplo, me fui de Frankfurt a Hamburgo, ¿no? Entonces, en ese tren, que cuesta más de 100 euros, si la memoria no me falla, ahí sí había un inspector que estaba en el vagón del tren, uno por uno verificando los tickets, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ya no estamos hablando de $1, o perdón, un euro con 70, estamos hablando de más de 100 euros, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, este es un principio fundamental. Esta es la primera cosa, esto no lo enseñan en la universidad, y no solamente no lo enseñan en la universidad, sino que muchas veces no lo tenemos presente, ¿no? Y queremos aplicarle a todos los mismos controles, ¿no? A todos no los mismos controles. Tenemos que aplicar los controles dependiendo del caso, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, administramos una banca por internet y queremos hacerla más segura, entonces tenemos que ver dónde están los riesgos, seguramente por materialidad, ¿no? Entonces, cuando los riesgos son altos para transacciones de más de X, entonces ya no solamente le pedimos el número del token, sino que le pedimos una pregunta secreta, ¿no? Si además es a una persona que no está en los contactos habituales, entonces le pedimos además un segundo control, ¿no? Una segunda pregunta secreta o algo así. Entonces, eso hace sentido. ¿Por qué? Porque los riesgos son mayores. Mayores riesgos, mayor, pero no le vamos a poner 5 preguntas secretas a todos los clientes por cualquier transacción que hagan, porque a veces les toca hacer transacciones por $1 y eso a veces uno lo tiene que asumir para ganar eficiencia,
¿no? Muy bien. Ese es el principio fundamental. Para mí, uno de los más importantes, pero también es uno de los que menos cuidado tenemos, ¿no? ¿Por qué les voy a decir que tenemos menos cuidado? Porque nosotros podemos tener bien claro el principio, perfecto, lo aplicamos, y después, ¿qué ocurre? Los riesgos cambian. Algunos riesgos que son verdes se convierten en rojos, y algunos riesgos que son rojos se convierten en verdes. Y cuando ese riesgo rojo se convirtió en verde, nos quedamos con el control rojo, ¿no? Entonces, por eso no solamente es tener en cuenta este principio, yo le llamo, esta es una expresión mía, yo le llamo el principio de proporcionalidad. Muy bien. Sino además aplicarlo de manera permanente. Segundo aprendizaje que he tenido, el análisis de contexto, ¿no? O sea, ya son 25 años de experiencia haciendo calificación de riesgo, haciendo análisis de riesgos, y, y he aprendido también por equivocaciones que he tenido, que entender el contexto es sumamente importante para entender los riesgos. Entonces, yo lo que hago, siempre que tengo que hacer una evaluación, digo, voy a invertir, o sea, me he dado cuenta que la mejor inversión de tiempo que uno puede hacer es en entender el contexto, ¿no? Y eso me recuerda mucho las citas médicas, ¿no? Entonces, entender el contexto nos ayuda a entender bien el problema. Y no podemos resolver un problema si no lo entendemos bien. Entonces voy a usar la metáfora del médico, ¿no? Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos hace una serie de preguntas que son preliminares, que son de contexto. Imagínate que vas por primera vez a un médico y de pronto te está doliendo la espalda, ¿no? Entonces tú no vas al médico y le dices, doctor, me duele la espalda. Y el doctor te dice, ah, bueno, te duele la espalda, entonces tómate estas pastillas, ¿no? Que son analgésicos, y regresa dentro de 2 semanas. O sea, no es así. El médico necesita entender el contexto, porque si esas pastillas tienen aspirina y el paciente es alérgico a la aspirina, el médico no solamente no lo está curando, está empeorando el problema, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué hace el médico? El médico dice, bueno, muy bien, usted se llama tal, tiene esta edad, ¿no? Eh, Te pide que te subas a la balanza, peso, estatura, toma los datos generales, ¿no? Y después te empieza a preguntar, ¿en los últimos días has tenido dolores de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, diarreas? Y empieza a preguntar, ¿no? Entonces uno dice, no. Bien. Alguien en tu familia padece de diabetes, un montón de enfermedades, ¿no? Crónicas. No, o sí. O sea, si la respuesta es sí, esa es una información importante para el doctor. Y eso es entender el contexto, ¿no? Porque el contexto no está en la persona, está alrededor de la persona. Entonces, pero también está entendiendo el contexto interno y el contexto externo de la persona, ¿no? Entonces, y después el médico le pregunta al paciente, bueno, ¿te han operado alguna vez? ¿Has tenido una cirugía? ¿No? ¿Cuándo fue? O sea, para entender el contexto. Bien. Entonces, entender el contexto nos permite, primero, que que podamos conocer mejor el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces confundimos problema con consecuencia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan grave es el problema? ¿Y qué podemos hacer? Muy bien. Eh, la otra cosa importante es que cuando el médico o cuando el que hace una evaluación de riesgos eh, hace un buen análisis de contexto, tiene mayores posibilidades de encontrar la solución, que en riesgo se llaman los controles, que son los mitigantes de riesgo. Y también
permite evitar que el remedio sea mejor que la enfermedad, como les decía. O sea, si a un paciente que es alérgico a un medicamento y no le hemos hecho el análisis de contexto, le recetamos ese medicamento, lo vamos a empeorar. ¿Ok? En la vida real, en gestión de riesgos, también pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay controles, nosotros ponemos controles y esos controles traen más riesgos. ¿No? Traen más riesgos. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que pase. Por eso es importante el análisis de contexto, ¿no? O sea, y yo recuerdo que los, los mejores médicos que he tenido, o sea, los, digamos, de tratamiento más exitoso, han sido los que me han hecho más preguntas, ¿no? Eh, y yo creo que eso no es casualidad. Y es una buena inversión. Entonces, el tiempo que se invierte en entender el contexto es una buena inversión. Por eso, a mí me gusta mucho invertir, cuando hago análisis de riesgo, tiempo en entrevistas. De hecho, las entrevistas me parece la mejor forma de entender el contexto. Entrevistas uno a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque en las entrevistas las personas te dicen algo que en grupo no te dicen. O sea, cuando haces un taller para identificar riesgos, donde están varias personas, hay muchos que se sienten, digamos, intimidados porque hay una persona de mayor jerarquía o por alguna otra razón, o porque pues no quieren decir algo comprometedor o que le va a hacer quedar mal a otra persona, entonces tienden a no decir las cosas de manera completa. En las reuniones individuales sí, ¿no? En las reuniones individuales hay mucha gente que sí lo dice. Y eso es importante para poder recoger información, ¿no? Bueno, muchas veces cuando se recoge esa información se recoge también las soluciones. Esa es otra parte buena del análisis de contexto, ¿no? Se recogen no solamente temas vinculados a la identificación de los problemas, sino también soluciones que vienen de algunas personas que conocen el caso con mayor cercanía y que dan algunas propuestas en estas entrevistas personales. Muy bien. La tercera lección es que la gestión de riesgos no es un proyecto, ¿no? La gestión de riesgos no es un proyecto. La gestión de riesgos se puede alimentar de proyectos, se puede aplicar a proyectos, pero no es un proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto, por definición, tiene un principio y un final. Entonces, la gestión de riesgos no puede tener un principio y un final. Si nosotros visualizamos a la gestión de riesgos como un proyecto, no vamos a poder entrar en una mejora continua, ¿no? Y vamos a descuidar mucho la gestión de riesgos. O sea, vamos a decir, bueno, ya eso lo terminamos. Ya terminamos la identificación de riesgos. No, no, no. No has terminado la identificación de riesgos. Porque es que eso no se termina. No se termina porque no es un proyecto, es un sistema. Entonces nosotros deberíamos hablar de sistema de gestión de riesgos. Entonces, existe una metodología que se llama PDCA, Plan, Do, Check, Act, en donde lo que vayamos a hacer como parte de un sistema de gestión implica planificar, hacer, revisar y mejorar. Y si eso se hace de manera continua, entonces ya deja de ser un proyecto, ¿no? La gestión de riesgos debe ser así, debería estar enfocada en una mejora continua, ¿ok? Muy bien. Entonces, es mejor decir que la gestión de riesgos es parte de un sistema y hablar de un sistema de gestión de riesgos. La cuarta lección es que los controles tienen distintos niveles de madurez, ¿no? Muy bien. Una cosa es diseñar controles, otra cosa es diseñar sin coordinar y otra cosa es diseñar de manera coordinada.
Otra cosa es implementar, otra cosa es ejecutar, otra cosa es tener controles revisados, ¿no? Entonces hay controles que tienen que pasar por diferentes niveles de madurez. Bueno, entonces, eh, y aquí les voy a contar una historia personal, donde yo aprendí sobre gestión de riesgos. Era el año 1998, creo, y me tocaba sustentar mi tesis de maestría en finanzas. En esa época existían los eh, disquetes, ¿no? ¿Se acuerdan de los disquetes? Ya habíamos evolucionado, porque ya estábamos en los disquetes pequeños, ¿no? De 3,5. Antes de eso eran los de 5,25, los disquetes más grandes y más delgados. Bueno, entonces me tocaba la sustentación. En la universidad había una sala de sustentaciones con un jurado que normalmente no es de la universidad y que es invitado especialmente para los temas, ¿no? El tema mío era rentas vitalicias, y pues era un jurado especializado que había venido de no sé dónde, de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central. Entonces, eh, y luego me tocaba, digamos, que de 3 a 4 de la tarde, ¿no? Ese era mi tiempo de sustentación, y no me podía pasar de ese tiempo, ¿no? Porque a las 4 venía otro jurado con un nuevo alumno que iba a sustentar su tesis, y a las 5 otra persona, y así sucesivamente estaba todo cronometrado. Y era el día esperado, ¿no? Porque o sea, era la sustentación de un trabajo que a uno le había costado meses hacer. Eh, y bueno, entonces ese día, en la mañana, yo estaba en la oficina y terminé mi PowerPoint, ¿no? O sea, terminé el PowerPoint y dije, ya, o sea, aquí este PowerPoint tenía como 12 láminas, ya no se puede mejorar más. O sea, ya está, cualquier cosa que siga haciendo, lo voy a dañar. Entonces saco un disquete de los disquetes nuevos que tenía en mi gaveta, saco un disquete, lo pongo y grabo la presentación. Como uno es analista de riesgos, ¿no? Dice, ¿y si no funciona? ¿No? Ah, saco otro disquete nuevo, pim, grabo un segundo disquete, ¿no? Ahí está, los disquetes, perfecto. Eso es lo que yo me iba a llevar para la sustentación. Pero como uno es analista de riesgos, dice, no, mira, por si acaso vamos a hacer algo más. Voy a mandarme desde mi cuenta, me voy a mandar por correo, ¿no? Desde aquí, lo voy a mandar de mi correo de la oficina a mi Hotmail. En esa época había Hotmail, no había Gmail. Entonces ya, cosa que cualquier cosa, ahí entro a Hotmail, descargo y ahí está el archivo. Bueno, entonces aparentemente uno estaba bien protegido. Llego a la sala 3 en punto, me dicen, señor Ernesto Bazán, pase usted, ¿no? Está el jurado mirándome, ¿no? O sea, saco mi primer disquete, lo pongo en la computadora, no abre. Sigo insistiendo, no abre, ¿no? El jurado me seguía mirando. El segundo disquete, eh, no abre. El segundo disquete. Trato nuevamente. Y alguien me dice, ¿y si reseteas la máquina? Tenía opción, reseteé la máquina. Se demoró no sé cuánto en cargar, ¿no? Entonces digo, bueno, disque 1, disque 2, no funciona. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el Hotmail. Entonces entro a Hotmail, ¿no? Ah,
www.hotmail.com, pin, entro y me aparece en la computadora página bloqueada, ¿no? Eso era para que los alumnos no usen las computadoras para uso personal y que se manden cadenas, y se acuerdan de la época de las cadenas, bueno, eso, para eso era, ¿no? Entonces estaba bloqueado el Hotmail. Tenía que ir a otra máquina que estaba un poco lejos, a descargar, conseguir un disquete de descarga y regresar, y ya con eso se me había ido el tiempo, ¿no? Porque yo tenía una opción. La segunda opción es que lo haga sin PowerPoint. Entonces, y en verdad es un paradigma pensar que uno necesita un PowerPoint, ¿no? No tenía opción, o sea, no eran dos opciones, nada más era la segunda. Ok, lo voy a hacer sin PowerPoint. Hago mi presentación, explico, hay una pizarra, te explico en la pizarra, ¿no? Expongo. Bueno, vamos a deliberar. El jurado delibera y me aprueban, ¿no? Me aprueban. Mis amigos no podían creer que yo había aprobado, ¿no? Yo tampoco podía creer. Pero yo tenía una mezcla de sentimientos, porque por un lado uno se alegra, ¿no? Uy, aprobé, ¿no? O sea, pero por otro lado no podía liberarme de la frustración, ¿no? Decía, ¿qué salió mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿No? Entonces, y era algo que eh, me frustraba mucho. Con los años, porque ya esto fue hace muchos años, ¿no? Con los años empecé a ver hacia atrás en qué fallé, ¿no? O sea, yo hice mi trabajo como gestor de riesgos, plan A, plan B y plan C, ¿no? Y, y ¿por qué fallé? O sea, ¿en dónde fallé? ¿Qué hice mal? ¿No? O sea, era algo que me atormentaba. Y este es un aprendizaje. Lo que, lo que pasó, o sea, ¿cómo, digamos, si yo retrocediera en el tiempo, ¿no? Y con esa lección, es lo mismo, ¿no? Ah, hoy día tengo que sustentar mi maestría, entonces, mi tesis de maestría, entonces, ¿dónde voy a guardar y todo? Claro, hoy día la tecnología ya nos permite otras cosas, pero si retrocediera, me meto en la máquina del tiempo y me voy al año 1998. Pues, ¿sabes cómo si yo me hubiese evitado mucho sufrimiento? Simplemente tenía que haber tomado el disquete, tenía que haberlo puesto en el computador y tenía que haberlo probado. Eso no hice. Yo guardé, eran disquetes nuevos. Entonces yo guardé el disquete, pero no lo probé. Tenía que haberlo probado. Si yo lo probaba, el disquete 1 no me funcionaba, el disquete 2 no me funcionaba. Entonces ya tenía, el plan A y el B tenían que ser reemplazados. Pero yo no hice eso, ¿no? Entonces, las pruebas, y por eso lo he puesto por aquí, pruebas, 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 las pruebas son sumamente importantes, ¿ok? No todo se puede probar, es verdad. No todo se puede probar, ¿no? Pero la conclusión es que hay distintos niveles de madurez. Para terminar esa historia, lo que yo creo que pasó aquella vez fue que yo trabajaba en un lugar que tenía digamos, una ventana donde entraba un sol fuertísimo, y creo yo que el calor dañó la caja de disquetes, o sea, dañó a todos los disquetes, el calor que llegaba directamente, ¿no? Y yo no sabía que estaban dañados, o sea, estaban nuevos. Significa que nunca habían sido usados, pero no significa que están en buen estado. Entonces yo tenía que haberlos probado.
Y las pruebas son importantes, sobre todo en temas de continuidad de negocios, las pruebas. Entonces es el aprendizaje, ¿no? Visto esto ya desde una perspectiva un poquito más formal, ¿no? Yo lo que puedo decir es que los controles tienen distintos niveles de madurez. O sea, una cosa es diseñarlos. Yo tenía controles diseñados, pero no tenía controles implementados. O sea, una cosa es diseñar los controles, otra cosa es implementarlos, es ponerlos en marcha, ponerlos a funcionar, ¿no? Yo los implementé recién, ¿no? Cuando estaba ahí frente al jurado, ¿no? Otra cosa es ejecutarlos, es decir, que los controles funcionen, y otra cosa es mejorarlos, ¿no? Obviamente no llegué a esa etapa, pero si tuviera que hacerlo nuevamente, ya sabría cómo mejorar esos controles. Entonces, cuando nosotros extrapolamos esa anécdota que les he contado y lo llevamos a las organizaciones, pensemos bien cuáles controles están diseñados, están en etapa de diseño, o sea que nada más los hemos pensado. Así como pensé yo con mis disquetas, si no me funciona lo otro, la cuenta de Hotmail, o sea, están pensados, pero no hemos llegado a la implementación, o no hemos llegado a la ejecución, o no hemos llegado a la mejora. Porque casi todos los controles tienen oportunidades de mejora. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con el quinto y último, ¿no? Me dice, la reputación vale más que el dinero. Esa es mi última lección aprendida. Cualquier actividad podrá generar pérdidas, pero algunas son más dolorosas que otras. ¿Okay? Cuando es bien interesante, ¿no? Porque cuando una organización tiene pérdidas, o sea, por un riesgo que se materializa, esas pérdidas pueden ser pérdidas de dinero, pueden ser pérdidas de reputación, pueden ser pérdidas de tiempo, puede ser pérdida de clientes, puede ser pérdida de socios comerciales, ¿no? Puede ser pérdida de oportunidades, un lucro cesante, o sea, en fin. Pero cuando tú llegas al comité a decir que hay un riesgo que se ha materializado, el comité muchas veces te pregunta, ¿y cuánto se perdió? O sea, pero no te pregunta, o sea, te pregunta, ¿cuánto dinero perdimos? ¿No? Pero normalmente no te pregunta, ¿cuánta reputación perdimos? Digo, normalmente habrán casos que de repente sí, ¿no? En buena hora. Entonces, y la reputación es más importante, porque el dinero se puede recuperar. La reputación es muy difícil de recuperar. O sea, muy difícil de recuperar. Toma, según Warren Buffett, 20 años recuperar una buena reputación. Pero el dinero se puede recuperar en una semana. Se hizo un mal negocio, se perdió, y después de una semana se hace un buen negocio y se recuperó. Pero la reputación no la puedes recuperar en una semana. Entonces, la reflexión es esa, ¿no? O sea, le ponemos mucha atención a la pérdida económica, pero a veces no le ponemos tanta atención a la pérdida de reputación. Entonces, la reputación, yo pienso que es el activo más valioso, es el más valioso. ¿Por qué? Porque si tú pierdes algún grupo de interés, por ejemplo, te quedaste sin clientes. Entonces, con buena reputación puedes recuperar o captar nuevos clientes. Si te quedaste sin local y tuviste que moverte de local, con buena reputación podrás, digamos, moverte en otro local y seguir haciendo negocios. Con buena reputación, la continuidad del negocio está garantizada. Cualquier empresa podrá tener inconvenientes financieros, operativos, tecnológicos, de cualquier tipo, ¿no? Pero si tiene buena reputación, ese es el corazón del negocio y es lo que puede hacer que un negocio se mantenga con vida. ¿Okay? Entonces, por eso digo que es el activo más valioso. Hay una frase muy cliché en la gestión humana que dice,
que los colaboradores son el recurso más valioso. Y, y yo, por decir la verdad y por decir lo que pienso, me he ganado, me he ganado algunas rivalidades, ¿no? Porque hay gente que dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Que la gente es lo primero, ¿no? Ok, eh, ¿qué prefieres tú? ¿Tener un negocio sin gente y con buena reputación o un negocio con gente y con mala reputación? ¿No? Entonces, y al final cuando tú pones, digamos, pones en la balanza, tú dices, un negocio con malos colaboradores y con buena reputación, o un negocio con buenos colaboradores y mala reputación. ¿Y cuál de los dos crees que gana? El de la buena reputación. Entonces, pues me ha costado muchos debates con gente de, que, digamos, trabaja en la gestión humana, ¿no? Pero bueno, hay que defender lo que uno piensa, ¿no? Y hay que respetar al que piensa diferente también, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, por eso yo soy de los que piensa que es el activo más valioso, y con esto estamos llegando, o estamos arribando a una conclusión muy importante, y es el más sensible también. Es el más sensible, porque se puede perder rápido, ¿no? Ganar una buena reputación toma muchos años, ¿no? 20 años, dice Warren Buffett, ¿no? Yo estoy en 11. Bueno, con mi empresa actual estoy en 11. En total tengo 25 años, ¿no? Pero, o sea, imagínate, ¿no? Construir una buena reputación, ¿cuántos años te toma? Pero se puede perder en un día, todo en un día. Entonces, por eso digo que es el más sensible, ¿ok? No se te va a ir el 100% de tus colaboradores en un día, ¿eh? No, 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 no. Pero la reputación sí se te puede ir en un día. Bien. Entonces, finalmente, ¿qué pienso yo? Que las empresas que tienen a la rentabilidad como objetivo se ven más expuestas a perder reputación. Eso es algo que yo lo he, digamos, es algo que yo he aprendido, es algo que he visto, ¿no? Obviamente no puedo decir nombres, pero empresas que priorizan la rentabilidad terminan haciendo cosas que no deberían hacer y que las lleva a perder reputación, ¿no? Y yo soy de los que piensa que la rentabilidad no puede ser un objetivo. La rentabilidad tiene que ser una consecuencia de alcanzar el objetivo. Mi objetivo puede ser que los clientes tengan la mejor experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese es mi objetivo y me enfoco en mi objetivo y lo de la rentabilidad lo dejo de lado, entonces el alcanzar ese objetivo debería normalmente, bajo situaciones normales, generar una buena rentabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad es una consecuencia de alcanzar el objetivo y no un objetivo en sí. Cuando nosotros vemos a la rentabilidad como un objetivo, empezamos a hacer cosas. Por ejemplo, empezamos a reducir personal porque necesitamos una rentabilidad, un ROE o un ROA de X%, entonces despedimos personal y se afecta el servicio al cliente y se afecta la experiencia. Y entonces esa afectación de la experiencia hace que se vayan más clientes y se termina afectando la rentabilidad, curiosamente, ¿no? Bien, entonces, en mi opinión, y basándome en mi experiencia empírica, las empresas que ven a la rentabilidad como una consecuencia de alcanzar el objetivo son normalmente más rentables. Normalmente más rentables. Y con esto no estoy diciendo que la rentabilidad no debe importar. Por supuesto que debe importar. Por supuesto que sí. Las empresas se hacen con fines de lucro. Sí importa. Pero no tenemos que verla como el objetivo primordial. El objetivo, y esa es la clave, el objetivo primordial tiene que ser otro, ¿no? Satisfacción de los clientes, buen clima laboral, este, eh, digamos,
productos que generan confianza, o sea, esos son los objetivos. Pero como consecuencia de alcanzar esos objetivos, seguramente va a haber una buena rentabilidad. Es lo normal. Lo raro sería una empresa que tenga una buena reputación y que tenga malos resultados. Yo no he visto eso. Yo no he visto eso. Al revés, sí, ¿no? O sea, empresa que tiene buenos resultados, pero que no tiene tan buena reputación. Solamente que eso no sería, en mi opinión, sostenible. Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy.